Jóvenes estudiantes, bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a realizar un tema muy importante y que hoy en el siglo XXI, principalmente en el año 2020, tiene mucha relevancia, mucha importancia, ya que estamos siendo atacados por uno de los virus más letales, el famoso SARS-CoV-2. El día de hoy, el mundo de la biología se complace en presentar el tema denominado con el nombre de virus. ¿Okay? Mi nombre es Amado Balbuena y vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de los virus, podemos definirlos que son agregados supramoleculares. Desde el punto de vista biológico, existen tres niveles de organización para clasificar a los distintos tipos de individuos. Nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. En el nivel químico, después de haber pasado los átomos, bioelementos, biomoléculas, macromoléculas, tenemos las agregaciones supramoleculares. Esto significa de que van a estar formados por dos tipos de moléculas. Unas que vienen a ser las agregaciones supramoleculares con el material genético. El material genético que puedan poseer puede ser ADN o ARN. Por eso que se dice que los virus pueden ser virus ADN y virus ARN. Se dice entonces que los virus, el término en latín para referirse a ellos, refiere al nombre de veneno, líquido venenoso. Es por ello que los virus son veneno. Son considerados organismos ultramicroscópicos, no presentan células. Ellos, para que puedan propagarse, utilizan todo el material que está dentro de la célula que se encargan de infectar. En este caso, dentro de la célula tenemos aminoácidos, nucleótidos, enzimas, ribosomas, y por tal motivo, como necesitan una célula huésped para que puedan infectar y propagarse, por ese motivo se llaman parásitos intracelulares obligados. No te vayas a olvidar. Esta imagen que está aquí es la de la estructura del virus. Vamos a hablar de las características más importantes que puede presentar un virus. Decimos que los virus son ultramicroscópicos, tienen un tamaño promedio de 0.05 micras a 0.2 micras. Son parásitos intracelulares obligados porque necesitan una célula huésped para que ella pueda vivir. Son cristalizables, es decir, el momento que ellas se sientan en peligro, tienen la capacidad de reducir tu tamaño a tal punto de formar pequeños cristales diminutos que al momento de que el científico o el observador que se está encargando de analizarla la quiera detectar, ella desaparece en forma de cristal. Son sensibles, tienen la capacidad de destruirse si se someten a tratamientos térmicos donde hay una elevada concentración de temperatura, es decir, el calor. Pueden ser sensibles a alcoholes, pueden ser sensibles a hipocloritos o a variaciones constantes que puedan presentar el pH. Ellos no tienen metabolismo propio, pero sí presentan enzimas rudimentarias, enzimas vestigiales. Son altamente mutables, esto significa que tienen la capacidad de poder modificar su estructura con cierto determinado tiempo. Se diseminan, es decir, se pueden dispersar de diversas maneras. El vector es aquel que transporta la enfermedad. En este caso, los vectores biológicos vendrían a ser el dengue, el zika y la chikungunya. Fecal oral, mecanismo de transmisión de las heces, cómo va a la boca. Pero tú te preguntarás, pero si yo no como heces fecales, no es que comas heces fecales, pero dada la particularidad, la mayoría de las personas que no tienen costumbres o hábitos de higiene, siempre salen de los baños sin lavarse las manos. Esto es un indicador peligroso y letal para el individuo, ya que puede contraer enfermedades, como por ejemplo la hepatitis. Y de contacto directo cuando tenemos relaciones coitales con un individuo que está enfermo de esta virus. No te vayas a olvidar que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso se dice que son causantes de enfermedades. Puede darte el VIH, varicela o la gripe. Un dato curioso para todos ustedes es el siguiente. El virus de la fiebre aftosa fue el primer virus en infectar a los animales. Fue descubierto por los científicos Lofer y Krach. El virus de la fiebre amarilla fue el primer virus en infectar a los humanos y fue investigado por Wett y Carroll. Vamos a hablar de una breve historia de lo que viene a ser la virología. En el año 1798, Edward Jenner fue el primer científico que se encargó de dar al mundo entero una prueba exitosamente, ¿ya? Que era la primera vacuna, que fue para
erradicar la enfermedad denominada como la viruela. Años más tarde, en el año 1885, el padre de la teoría biogenésica, el que derrocó la teoría de la generación espontánea, fue el señor Louis Pasteur. Él perfeccionó la segunda vacuna viral. Esta vacuna era destinada a eliminar la enfermedad de la rabia. En el año 1892, Dmitri Ivanovsky descubrió unas partículas microscópicas conocidas más tarde como el famoso virus del mosaico del tabaco. ¿En qué consistía este? Él encontró, principalmente en el género Solanacea, ¿ya? La enfermedad del mosaico del tabaco, que se podía transmitir por un agente que pasa fácilmente por un filtro de porcelana. Esto mencionaba el señor Ivanovsky. Años más tarde, para ser exactos, 7 años más tarde, Martin Beijering, ya, botánico holandés, denominó a estos virus como partículas infecciosas. Él daba un concepto totalmente distinto, pero ligado al virus del mosaico de tabaco. Él decía que la enfermedad del mosaico del tabaco no es causada por una célula, sino por una molécula pequeña, venenosa, denominada como un virus filtrante. Fue hasta el año 1935 que el señor Stanley, ¿ya?, sugirió que el virus del mosaico del tabaco se encontraba en forma cristalina. Por tal motivo, este bioquímico estadounidense cristalizó el virus del mosaico del tabaco, demostrando que estaba compuesto solo por ARN y una envoltura de proteínas. Vamos a preguntarnos nosotros, ¿qué son los seres vivos? ¿Qué son los virus? ¿Son seres vivos o son seres inertes? Obviamente que nosotros estamos mencionando que los virus no son seres vivos. ¿Por qué no son seres vivos? Porque no tienen células. ¿Por qué se dice que los virus son seres inertes? Porque necesitan principalmente células para que se puedan desarrollar, vivir, generar sus propias características, etc. Los virus son considerados parásitos intracelulares obligados. Entonces, ¿son los virus seres vivos? No son seres vivos. A diferencia de los otros tipos de seres vivos, como las bacterias, los protozoarios, los hongos, las plantas, las algas, los animales, los virus tienen un cierto grado totalmente distinto. ¿Son seres inertes? Sí. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar en diversas partes, ¿ok? Están diseminados por toda la naturaleza. Por eso que nosotros decimos que los seres vivos son seres inertes, ultramicroscópicos, que se encuentran en forma de cristales orgánicos y que tienen la capacidad de infectar el cuerpo que se encargan de visitar. Características generales. Ya te he mencionado que son ultramicroscópicos. ¿Por qué? Porque su tamaño varía de 0.05 micras a 0.2 micras. Aún con poderosos microscopios electrónicos, el científico observador no lo distingue claramente. Ejemplo de virus: poliovirus y virus de la viruela. Se dice que el poliovirus tiene un tamaño aproximadamente de 28 nanómetros. Es uno de los más pequeños. En el caso del virus de la viruela, tiene un tamaño de 250 nanómetros y es conocido como el virus el más grande que puede haber. 2. Posee estructura simple, es decir, solamente están constituidos por dos moléculas orgánicas, una porción que es proteína y otra porción que es ácido nucleico. Y dada la casualidad, ese ácido nucleico es el material genético del virus. No tienen metabolismo propio, es decir, carecen, no poseen, no tienen enzimas, pero sí presentan algunas enzimas inactivas o algunas enzimas rudimentarias. Son parásitos celulares obligados, es decir, necesitan una célula huésped para que puedan llegar a ella, infectarla y dentro de ella multiplicarse. Poseen un estado extracelular inactivo, conocido con el nombre de virión, y otra porción que es activa, que permite la replicación. Se cristaliza. ¿Esto qué significa? Cuando la célula infectada estalla, producto de la gran cantidad de población de virus, muchos de ellos continúan su próxima infección, pero otros, al no encontrar una célula, cambian de forma, tomando un aspecto de lámina de cristal orgánico. Por eso que se dice que se pueden cristalizar. Son muy sensibles, es decir, se pueden inactivar, se pueden desestabilizar, ya pierden su capacidad para poder infectar y por eso rápidamente se pueden destruir con el calor, alcohol, algunos detergentes, las variaciones constantes del pH, entre otros. Es por eso que en los protocolos de bioseguridad para poder erradicar con el SARS-CoV-2, que tú lo conoces como el coronavirus COVID-19, una de las principales medidas que se toma es el lavado de manos. ¿Por qué? Porque los virus son sensibles a las variaciones de pH extremos. No te vayas a olvidar.
Son altamente mutantes, tienen la capacidad de su material genético sufrir cambios, modificaciones. Esto es relativamente frecuente que ocurra en los virus. Son específicos, significa que los virus atacan principal a determinadas especies específicas y dentro de una especie pueden atacar a un órgano o pueden atacar a una célula en particular. Ejemplo, el virus de la hepatitis tiene la particularidad de atacar el órgano llamado hígado. El virus de la inmunodeficiencia humana tiene la capacidad de poder atacar específicamente a los linfocitos T4. ¿Estos por qué? Porque son los responsables de poder crear más linfocitos, tanto linfocito T y linfocito B, que tienen la capacidad de proteger nuestro organismo contra cualquier enfermedad, y es por eso que si se inactiva esta célula, entonces ya no se produciría y el sistema inmunológico poco a poco iría disminuyendo, evitando que el cuerpo reaccione para que pueda destruir y así se propague este virus. En la estructura de los virus se dice que todos los virus presentan en común ácido nucleico y cápside. Hay que tener en cuenta que en esta imagen está representada por 4 porciones: las glucoproteínas, que están en la forma de color azul, las bolitas azules, la envoltura, que está de color rojo, la cápside, que es la parte central, ¿ya? Y la cápside es la que envuelve a los ácidos nucleicos. También se han encontrado virus que presentan grasas. Estos son tomados de las células que se encargan de infectar. Cuando hablamos del ácido nucleico, podemos decir que el material genético está constituido por un solo tipo de ácido nucleico. Puede ser ARN, ADN, pero no puede ser nunca dos, ¿ok? La mayoría de los virus contiene ARN. El ácido nucleico puede ser monocateriano o puede ser bicateriano, ¿ya? Otra de las cosas que tienes que acordarte puede ser circular o abierta, ¿ya? Es el que le da el carácter infeccioso al virus. No te vayas a olvidar, ¿ya? Otra de las cosas que tienes que acordarte es la cápside. ¿Por qué es importante la cápside? Porque es una cubierta de naturaleza proteica, que está formado por bloques llamados capsómeros. Cuando el ácido nucleico, que es el material genético, se une con la cápside, se va a llamar también con el nombre de nucleocápside. La unión de los capsómeros origina 3 tipos de cápsides: la cápside icosaédrica, la cápside helicoidal y la cápside compleja. Hablemos de las funciones que cumple la cápside. Ella permite la distinción morfológica. Eso significa que pueden haber distintas variaciones en cuanto a su morfología. Permite también que la pueda proteger, permite que la pueda cubrir, permite adherirse a otros organismos y desarrolla una respuesta inmune, llamado antigenicidad. Entonces podemos observar ahí las formas que pueden presentar los virus. Virus icosaédricos, cuando tienen una forma geométrica; virus complejos, cuando son como un bacteriófago; o virus helicoidal, cuando tienen una forma alargada, ¿no? ¿Ok? Cuando hablamos de icosaédrica, nos estamos recordando que es una forma poliédrica que presenta 20 caras o facetas. Ejemplo característico: el virus de la polio y el herpes virus. Estamos observando una representación gráfica tridimensional de cómo podríamos observar la cápside dentro de un virus. La porción, la cápside helicoidal, tiene un aspecto cilíndrico en forma de un tubo, donde las proteínas son las que se van a encargar de disponerse de forma helicoidal. Ejemplo: el virus del mosaico del tabaco y el virus de la rabia. Ahí están las imágenes para su visualización. He traído contigo una microfotografía del virus del mosaico de tabaco, lo que se encargó de investigar el señor Ivanovsky y Martínez Belgen. Cuando hablamos de una cápside compleja, estamos hablando de aquellos que están presentes en los bacteriófagos o fagos. ¿Por qué se llaman bacteriófagos? Porque son aquellos virus que se han encargado de infectar principalmente a las bacterias. Una cápside presenta 2 porciones. Una cabeza que tiene la forma poliédrica, y es ella la que tiene el material genético llamado ácido nucleico, puede ser ADN o ARN, y la colita, que es adaptada para poder inyectar el material genético dentro de la bacteria. No te vayas a olvidar. Ejemplos característicos: el bacteriófago T2 o el bacteriófago T4. Estamos observando 2 imágenes, ¿ok?, de 2 tipos de virus. Ambos virus complejos. Algunos que tienen una forma, como la parte lateral derecha, como el SARS-CoV-2, y otras que tienen forma de un bacteriófago. No te vayas a olvidar.
Esta es una representación gráfica de una microfotografía electrónica de cómo un bacteriófago T4 está sobre la superficie de una célula de Escherichia coli. En esta imagen vamos a poder visualizar cómo el bacteriófago llega a posicionarse sobre la célula y le inyecta su genoma viral. Luego de haberle inyectado su genoma viral, el virus hace que empiece a replicarse dentro de la célula y tome los materiales que tiene la célula para crear nuevos virus. Es por eso que es importante acordarnos de esta imagen, ya que nos permite explicar que los virus llegan a la célula, inyectan su material genómico, se encargan de multiplicarse, crear nuevos individuos y luego de haber creado esos nuevos individuos, explota la célula y así los virus siguen propagándose, siguen diseminándose, siguen replicándose para que así puedan ser considerados parásitos intracelulares obligados. Ciertos virus poseen una envoltura donde la nucleocápside está rodeada por una membrana que tiene lípidos y proteínas, y esto resulta de la carioteca o la membrana plasmática de la célula que invade. Ejemplo, el virus de la varicela o el virus de la inmunodeficiencia humana. La siguiente imagen nos explica la estructura que contiene el virus. Tenemos ahí la membrana lipídica. Ahí estamos viendo otra imagen de un virón del VIH. Algunos virus poseen una o más enzimas. Te dije que las enzimas son rudimentarias o inactivas. Estas pueden ser las polimerasas, las mucinasas, etc. Vamos a hablar de su clasificación según el órgano afectado. Existen tipos de virus que pueden ser considerados como los siguientes: dermotrópicos, neurotrópicos, viscerotrópicos, linfotrópicos y flebrotrópicos y adenotrópicos. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser dermotrópico, se refiere principalmente a aquel órgano que está afectado, es decir, la piel. La enfermedad que puede producir si tenemos un virus dermotrófico puede ser el sarampión, la rubiola, la varicela, la verruga, etc. Cuando hablamos de virus neurotrópicos, el órgano que se encarga de afectar es el sistema nervioso. Enfermedades que se originan por virus neurotrópicos vienen a ser la rabia, la poliomielitis, etc. Cuando hablamos de virus viscerotrópicos, nos referimos principalmente al órgano afectado, las vísceras, como el hígado y los intestinos. Enfermedades que pueden ocasionar un virus viscerotrópico, la hepatitis viral y el ébola. Cuando hablamos de virus linfotróficos, nos referimos principalmente que el órgano que se encuentra afectado son los ganglios linfáticos y los linfocitos. Enfermedades que pueden originar un virus linfotrópico pueden ser la enfermedad de Epstein-Barr y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que viene a ser el famoso SIDA. Cuando hablamos de los virus flebotrópicos, son aquellos que se encargan principalmente de atacar los vasos sanguíneos. Enfermedades que pueden originar los virus flebotrópicos, el dengue. Tenemos los virus adenotrópicos, son aquellos que su órgano afectado tenemos las glándulas, la enfermedad que pueden originar parotiditis. Para todos mis alumnos quiero que por favor presten atención. Vamos a darles algunos tips. Cuando hablemos de dermo, no te olvides que dermo siempre se encarga de referirse a piel. Cuando hablamos de neuro, estamos hablando de neuronas, que es la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso central. Vísceras, estamos hablando de toda la porción interna, no te vayas a olvidar. Linfo, estamos hablando principalmente de glándulas, glándulas que tienen que ver con la porción linfática. Flebo hace referencia a vasos sanguíneos y adeno siempre se hace referencia a porciones adenómeras, en este caso las glándulas. En el caso de un virus dermotrópico, por ejemplo el sarampión, que ataca principalmente la piel, la rubiola, aquí lo está visualizando, dermotrópico como por ejemplo la varicela, ¿ok? Mira estas lesiones que causan un virus. ¿Qué enfermedad ocasionan? La varicela. Un dermotrópico pueden ser las verrugas también, que aparecen en las manos. Neurotrópicos como por ejemplo la poliomielitis, que en algunos individuos, si no se colocan una vacuna para poder prevenir la poliomielitis, cuando tienen un crecimiento, principalmente tienen atrofiamiento a nivel de los miembros inferiores. En el caso de los virus neurotrópicos, tenemos principalmente aquellos que se encargan de afectar el sistema nervioso. Ejemplo, la rabia y la poliomielitis. Hoy vamos a hablar acerca de la rabia. ¿Por qué? Porque cuando un perro se encuentra en estado de rabia,
Si te muerde, el virus transmite a través de la saliva infectada, a través de la mordedura, y esta se encarga de generar ¿qué cosa? Inflamación cerebral, dando como consecuencia síntomas totalmente graves para el individuo. Viserotrópicos como la hepatitis viral, en donde hay una inflamación principalmente el hígado o los intestinos. Viserotrópicos como el ébola, que se encarga de generar diarreas constantes, y estas diarreas hacen que pierda nutrientes, hace que pierda aguas, que poco a poco el organismo se encuentre muy débil y muera. Linfotrópicos, aquellos que tengan que ver con los ganglios linfáticos y los linfocitos, en este caso el SIDA. Flebotrópicos, aquellos que su órgano afectado es los vasos sanguíneos. Ejemplo, el dengue. Adenotrópicos, aquellos que afectan las glándulas, como por ejemplo las parótidas. Por ejemplo, la parotiditis. Ahí estamos viendo casos de parotiditis. Entonces, no solamente se van a encargar de dividirse los virus de acuerdo al órgano afectado, sino también de acuerdo al tipo de ácido nucleico que ellos puedan presentar. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ARN y el ADN. Aquellos virus que son considerados ARN, tenemos rinovirus, el que se encarga de formar la gripe, la diarrea, que es aquel que se encarga de formar el enterovirus, poliovirus, sarampión, rabia, VIH, dengue, el virus del mosaico del tabaco, hepatitis A, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. En el caso del ácido nucleico ADN, tenemos distintos tipos de enfermedades causadas por el virus ADN. Tenemos el hepatitis B, el herpes, el adenovirus, el bacteriófagos, la varicela zoster y la viruela. Según la célula que se encargan de parasitar, ahí es muy distinto. Mira, van a tener su propio nombre. Fago, sabes qué significa comer, engullir. Bacteria, entonces un virus que ataca a las bacterias sería bacteriófago. Mico significa hongo, entonces es un virus que ataca principalmente hongo. Fito significa planta, por eso que es un virus que ataca principalmente a las plantas. Virus zoófago es un virus que se encarga principalmente de atacar a ¿quién? A los animales. No te vayas a olvidar. Vamos a hablar de los ciclos virales. Debido a la simplicidad de los virus, hay una particularidad muy importante que nosotros tenemos que acordarnos muy bien. Ellos no tienen metabolismo propio, entonces ellos no pueden reproducirse, ni por vía sexual ni por vía sexual. Lo que hacen ellos es invadirlo, toman el control de la célula y se replican mediante dos procesos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. ¿Cuándo se dice que es un ciclo lítico y cuándo se dice que es un ciclo lisogénico? Se dice que es un ciclo lítico cuando el bacteriófago llega con su material genético, la inyecta a la bacteria, se encarga de replicarse, forma nuevos virus, genera una sobrepoblación y explota la célula, y los virus formados se encargan de viajar a otra célula para seguir con su curso. En cambio, cuando hablamos de un ciclo lisogénico, el material genético que te brinda el virus se acopla al material genético que tiene la bacteria. Se unen en un material genético nuevo, y este material genético nuevo es el que se puede encargar de formar otros tipos de ¿qué? Otros tipos de virus. En el caso del ciclo lítico, entonces este mecanismo necesita una célula huésped para que pueda facilitar la materia y la energía. Y así el virus pueda crear ácidos, crear capsómeros y así pueda formar virus. Tienen 6 fases. Tenemos absorción, inyección, replicación del genoma, síntesis de capsómeros, ensamblaje de nuevo virus y la lisis y la liberación. Al hablar de absorción es cuando el virus se posa sobre la célula huésped mediante dos mecanismos. Una reacción química, ¿ya? Que es aquella que se une mediante receptores de membrana, y una reacción mecánica, que es aquella que se encarga de clavar las espinas basales en la pared de la célula bacteriana, en donde nosotros tenemos los famosos bacteriófagos. Cuando hablamos de absorción, estamos visualizando de que este virus se va a encargar de recepcionarse ¿con quién? Recepcionarse con los receptores que se encuentran a nivel de la membrana de la célula. Al hablar de inyección, estamos hablando de cuando el material genético entra al citoplasma de la célula huésped. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Ahí el material genético se encarga de penetrar y hacer que ingrese dentro de la célula que se encuentra afectada. Excelente. Cuando nosotros hablamos ahora de lo que viene a ser la replicación, significa que el ácido nucleico viral utiliza nucleótidos y enzimas de la célula huésped sintetizando ARN mensajero
Este elabora enzimas para que destruyan el ADN celular y así se impida el funcionamiento correcto. Luego se crean los capsómeros, que van a permitir la formación de la cápside viral, se ensamblan los nuevos virus, fisiológicamente dan a través de qué? A través de las proteínas y los ácidos nucleicos que han encargado de tomarse de la célula. Y luego se produce la lisis o la liberación, en donde los virus salen al exterior por dos vías. O destruyen a la célula huésped o forman vesículas con la membrana de la célula huésped. Esta es la salida de un virus de la célula huésped. Mira, excelente, qué hermoso, ¿verdad? Ahora estamos observando cómo se encarga de ingresar un virus. Un virus llega a una célula infectada, inyecta su material genético, toma los materiales que están dentro de lo que viene a ser el individuo, se encarga de replicarse, la superpobla, la destruye y así es como se encarga de destruir. No te vayas a olvidar, tienes que repasar lo más importante. Absorción, inyección, síntesis o replicación, formación de cápside y material genético, ensamblaje, lisis y liberación. Mira, este es un ejemplo de cómo podríamos encontrar un virus. Mira, antiguamente, ya en la década de los 2000, nosotros teníamos, ¿qué cosa? Nosotros teníamos estos que están aquí, de estos dibujitos que tú estás viendo por acá. Estos eran virus, ¿ok? Y estos virus destruían todo lo que vienen a ser nuestros computadores en nuestras épocas. Entonces, por ese motivo es que se crearon los famosos antivirus. ¿Para qué? Para que puedan bloquear la acción de estos virus, ¿ya? Principalmente fue un plan que hizo Bill Gates para primero insertar sus virus y luego darnos a todo el mundo sus propios antivirus. No te vayas a olvidar. En el caso del ciclo lisogénico, algunos virus al infectar una célula huésped no la destruyen, sino que se fusionan su ácido nucleico viral con el de la célula huésped. A este virus se le conoce como atenuados o prófagos, en donde la célula infectada se llama lisógena. Estos prófagos pueden permanecer latentes por muchas generaciones. Quizás produzca un estímulo capaz de despertar algunos prófagos que inician el ciclo lítico. Mientras la célula huésped lleva al prófago, será inmune a otro tipo de virus del mismo tipo. Estamos ahí viendo cómo el virus llega a la célula, se encarga de inyectarle su propio material genético, se fusionan los materiales genéticos y crean nuevos individuos. ¿Ok? Ahí estamos viendo unas imágenes para que tú te puedas visualizar. No es tan complicado. En el caso de los orígenes evolutivos de los virus, cómo se originaron, se cree que los virus fueron componentes de las células huésped, que particularmente se volvieron autónomos para poder tomar propias decisiones por su cuenta. Estos genes hoy en la actualidad han adquirido la capacidad de existir de forma independiente de la célula y algunas secuencias virales son análogas de porciones de genes celulares que se han codificado de acuerdo a dominios funcionales de las proteínas. ¿Cómo defienden las procariotas y las eucariotas contra los virus? Las procariotas tienen enzimas que reconocen y destruyen el ADN extraño que viene a su cuerpo. Cuando hablamos de eucariotas, estamos hablando de aquellas que producen interferones, es decir, proteínas que están liberadas de células infectadas y que se fijan a la membrana plasmática de otras células para hacer que se estimule el crecimiento de enzimas que destruyan el ácido nucleico viral. No te vayas a olvidar. Ahí estamos observando una célula que ha sido infectada por un virus, en donde el virus ha ingresado y le ha dado su material genético, y este material genético ha tomado todos los aminoácidos, las proteínas, el ácido nucleico que tiene la célula y se encarga de crear sus propios cuerpos. Pero en nuestro cuerpo tenemos los interferones. Los interferones son los soldaditos que combaten a los virus que han ingresado y que se encargan de infectar. Mira, así nos protege nuestra célula. No te vayas a olvidar. Entonces, estas proteínas antivirales que nos otorgan los interferones son aquellas que hacen que los virus ya no nos infecten. Otras partículas que pueden ser consideradas como infecciosas, los viroides. Son pequeñas moléculas, tienen material genético ARN monocateriano, son patógenos más pequeños conocidos. Hasta la fecha se han identificado viroides que solamente afectan a plantas. No se ha demostrado que alguna ataque a animales o hombres. Los viroides no tienen proteínas, no tienen grasas, están constituidos por una cadena cíclica corta de ARN que tiene la particularidad de no codificar proteínas y tienen una etapa primitiva los virus. Y los priones son proteínas plegadas anormalmente que tienen una capacidad infectiva que pueden ocasionar diversas enfermedades, como la encefalopatía bovina espongiforme, conocida como la enfermedad de las vacas locas, o si no, el CURD o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se da en el hombre.
Estos son principalmente las características más importantes de los priones. Mi nombre es Amado Balbuena, espero que haya sido de mucha importancia para ti. En el mundo de la biología te hemos querido brindar información de calidad para que tú puedas saber y conocer cuál es la importancia de los virus y por qué su relevancia dentro del mundo de las ciencias biológicas. Muchísimas gracias, te deseo lo mejor y conmigo será hasta una eventual oportunidad.